Hola, buenas tardes, estudiantes. Bueno, pues son 3:02 del día 7 de abril. Pues voy a esperar un poquito más a ver si alguien de ustedes logra ponerse en contacto con nosotros para poder dar inicio a esta sesión informativa de la semana número 2 de nuestro módulo número 8, Ser Social. Entonces, vamos a esperar unos minutitos más, 3 minutitos más. Y bueno, si no se presenta alguno de ustedes, pues bueno, de todas maneras recuerden que vamos a tener esta grabación en YouTube, en el canal, para que pues ustedes lo visiten. Yo les voy a compartir al final de la sesión el link en donde puedan escuchar y visualizar las indicaciones generales de la semana número 2. Entonces, pues bueno, vamos a esperar un poquito más. Bien, pues bueno, ya han pasado unos minutitos y ya son las 3 en punto con 05 minutos. Entonces, pues vamos a dar inicio a las indicaciones generales de esta semana. Y bueno, vamos a encontrar que nuestra unidad 2 se denomina la sociedad, sus instituciones y estructuras. Entonces, dentro de esta unidad nosotros vamos a estar revisando diferentes instituciones en las que la sociedad se ha organizado, utilizando las teorías científicas de análisis con el fin de proponer soluciones a problemas de la comunidad o incluso a nivel país. Para poder nosotros llevar a cabo las competencias que se generarán en esta unidad, pues bueno, vamos a estar describiendo algunas de las instituciones y cómo están configuradas las estructuras de dichas instituciones y cómo es que estas instituciones han constituido a la sociedad y cómo es que actualmente se da un seguimiento en el tiempo histórico. También vamos a ubicar los procesos sociales por los que la sociedad ha transitado y de qué forma estas estructuras pues han modificado las conformaciones económicas, políticas y sociales, ¿no? A través de la historia. Para ello vamos a aplicar teorías de explicación social para poder comprender cuáles son los problemas contemporáneos de la sociedad y pues a partir de ello podamos establecer algunas propuestas de solución. En cuanto a estas o alternativas, eh,
a cada una de las situaciones problemáticas que se generan a partir de estas estructuras, como por ejemplo el desempleo, la inseguridad, la contaminación, la violencia o incluso la educación, pues vamos a tratar de ampliar un poquito más el tema y constituir el vínculo entre todas las acciones anteriores para poder determinar alternativas que propongan una solución a los problemas o a las problemáticas o fenómenos actuales que actualmente presentan. Entonces, nuestro temario, muchachos, pues está constituido desde instituciones sociales hasta las concepciones del monismo metodológico contra el teorismo metodológico, ¿no? Vamos a ver si estas son complementarias y conforman parte de la metodología mixta para poder analizar teóricamente a las sociedades o cómo van a estar conformadas, ¿sí? Dentro de los recursos de nuestra semana tenemos que, pues contamos con algunas características específicas, entonces para ello he tratado de componer o de estructurar una presentación en donde ustedes puedan tener un apoyo para visualizar qué es lo que vamos a estar haciendo. Entonces déjenme compartirla con ustedes para que puedan verla y pues denme un minuto. Lo que pasa es que aquí en este lugar sufro un poquito de la velocidad con el internet, por la distancia, por todo, entonces me aparece un poquito tardado, pero bueno, ya está aquí nuestra pantalla, vamos a estar proyectando para que ustedes vean lo que yo les quiero mostrar, y bueno, vamos a compartir toda mi pantalla para que pueda moverme fácilmente en las pestañas. Entonces, denme un minutito, estoy compartiendo, y ya en un momento ustedes van a poder ver lo que trato de darles a entender. Bien, parece que ya estamos revisando todos el mismo canal. Entonces vámonos directamente a la presentación en donde tengo, digamos, todas estas ideas vertidas acerca de la semana número 1. Tengan un poquito de paciencia porque les comento que el internet está un poco lento, pero bueno, tantito el internet y un poquito mi máquina que también está ya un poco lenta por la gran cantidad de archivos que contiene. Pero bueno, vamos a estar aquí viendo bien. Recuerden, nuestra semana está constituida por actividades integradoras, foros, por actividades que también nos sirven para poder aplicar todos los conocimientos en esta semana, y estos se consideran como los ejercicios semanales. Vienen 2, entonces es importante que cada uno de ustedes lean la totalidad las características especiales en cuanto a los recursos se trate de esta semana. Les comento que es muy importante que revisen los documentos, pues en ellos encontramos la gran cantidad de los conocimientos que nos respaldarán todos nuestros argumentos, tanto en foros como actividades. Entonces recuerden que el objetivo de cada actividad es evidenciar que estamos contribuyendo y que estamos en el conocimiento a partir de la generación de competencias. Entonces todas estas competencias están dentro de estas lecturas. ¿Sí? Todo ese conocimiento que tiene que conformarse, pues surge a partir de la lectura, y esa lectura especialmente tiene una razón de ser por lo que están integrados estos recursos en plataforma. Entonces, más allá de si ustedes quieren investigar información fuera de la plataforma, pues bueno, es muy válido, pero también nunca dejen de leer todo el contenido que tenemos acá, porque prácticamente ahí es todo lo que necesitamos para poder realizar nuestras actividades. Bien, nuestra semana se llama la semana número 2, Sociedad, sus instituciones y sus estructuras, de nuestro módulo 8, Ser Social y Sociedad. Yo soy la maestra Erika Telles Hernández, facilitadora, y los estaré apoyando en el transcurso de las
de la segunda semana y, bueno, en el transcurso del desarrollo de todas las actividades durante este módulo hasta la semana 4. Bueno, pues una vez más les doy la bienvenida. Agradezco infinitamente que revisen este espacio. Y bueno, ¿qué vamos a hacer durante esta unidad? Bueno, primero vamos a describir algunas de las instituciones y sus estructuras. También vamos a ubicar procesos sociales por los que la sociedad ha transitado. Para este proceso es muy importante identificar sucesos históricos, y esos sucesos históricos nos van a dar pie para que nosotros podamos identificar algunas de las instituciones y estructuras que se han modificado y cómo esto ha transformado a nuestra sociedad. También vamos a aplicar teorías de explicación social. Por aquí he tenido algunos comentarios que les resulta un tanto complejo entender y aplicar sobre todo las teorías sociales. Y bueno, más o menos ahorita les voy a dar una indicación para que podamos, es como un tip, ¿no? Para poder establecer una buena relación con las teorías sociales. Entonces, también vamos a proponer alternativas de solución de acuerdo a la teoría social que hemos utilizado para identificar algún fenómeno social o problemática social. Y entonces, pues vamos a tratar de minorizar problemáticas en la sociedad actual. ¿Sí? Ese es el objetivo, digámoslo así. Los conceptos a revisar más importantes durante esta unidad, en el número 1 aquí yo les puse, es estructura social, ¿no? Debemos conocer qué es una estructura social, en qué consiste, cuáles son sus impactos, cómo es que estas cambian, si se reconfiguran, si el factor tiempo es importante para la reconfiguración de estas estructuras sociales, etc. El segundo ejemplo el segundo concepto que vamos a estar utilizando durante esta unidad es estructura social semejante, ¿sí? Es decir, en qué consiste, cuál es su definición, cuál es su impacto y sus objetivos. Y en el caso del número 3 o el nivel 3 en nuestro escalón de conocimiento de esta unidad, pues tenemos el concepto de cambio en estructura, ¿no? Vamos a identificar esa estructura social, cómo ha cambiado a través del tiempo. Ahora, es importante acá, antes de empezar con todas las actividades, pues saber que lo que se modifica históricamente de las sociedades es su estructura. Cambia alguno de sus elementos, llámese una institución, una clase social, modos de producción, formas de gobierno o todo en su conjunto. Es decir, toda la estructura social puede configurarse de distinta manera de acuerdo a los contextos históricos de los que sea resultado, ¿sí? Entonces, vamos a tener que existen diferentes formas de conformar la estructura y estas formas pues nos van a hablar precisamente de los distintos cambios que ha tenido y cómo es que actualmente se sigue representando ese cambio y cómo se ha reconfigurado o cómo nos hemos adaptado a ese tipo de cambios. Bien, dentro de nuestra unidad 2, la sociedad y sus instituciones y sus estructuras, pues tenemos recursos importantes como un recurso que se denomina instituciones sociales. En este recurso vamos a poder visualizar un pequeño video en donde nos explican específicamente cuáles son las formas de interacción, la jerarquía, cómo está constituida una institución social y cuáles son sus objetivos. En el caso de el recurso denominado teorías sociales, aportaciones y críticas, se trata de un documento en donde rescatan la gran cantidad de teorías sociales que sirven precisamente para analizar los comportamientos sociales, ¿no? Y cómo es que estas teorías sociales nos pueden ayudar a prever, a minorizar las problemáticas que actualmente tenemos. Es decir, las teorías sociales nos van a ayudar a estudiar cuáles han sido los cambios principalmente en las estructuras que estamos revisando, ¿sí? Acuérdense que la sociedad está conformada de estructuras. Entonces, esas estructuras sociales, ¿en qué consisten? ¿Cuáles son los ámbitos que intervienen en cada una de las estructuras? Y cómo es que estas estructuras, en cuanto a ámbitos políticos, sociales, culturales, se reconfiguran constantemente a través de un factor muy importante, que es el tiempo. ¿Sí? En este recurso ustedes podrán identificar cuáles son sus características generales y sus objetivos. Existe también un recurso que se denomina la estructura social en el tiempo, y aquí nos presentan al estilo de un texto corto o una infografía general, la estructura social en el tiempo, cómo es que está constituida, y bueno,
nos presentan ahí conceptos como estructura social en el tiempo, estructura social semejante que ya les comentaba, y el cambio de estructura. Es importante que revisen también este texto. Existe otro recurso que se denomina tipos de sociedad. ¿Sí? Y entonces ahí en los tipos de sociedades lo que vamos a hacer nosotros, pues digamos a lo que tenemos acceso a partir de este recurso, es un documento en donde vienen, digamos, rescatados los principales tipos de sociedades. ¿Por qué es importante conjugar la idea de instituciones sociales, estructura y tipos de sociedades? Bueno, si bien en la actualidad sabemos que no constituimos un tipo de sociedad específica, sino que somos un gran conjunto de sociedades conviviendo dentro de un mismo espacio, ¿no? Lo que nos permite ser una sociedad multicultural. Entonces, es importante que rescatemos estos tres últimos conceptos, pero no solamente ello, ¿no? Sino que también los vinculemos, porque a partir de conocer qué tipo de sociedades humanas ha habido a lo largo de la historia, podemos conocer sus características específicas, y conociendo sus características específicas, pues entonces podemos identificar si ha existido un cambio en ese tipo de sociedad y cómo es que se ha representado, ¿no? Entonces, los tipos de sociedades nos hablan precisamente de esos cambios representados a través del tiempo. Entonces, por ahí viene un documento en donde nos habla desde la sociedad primitiva y su evolución hasta la sociedad actual, ¿no? Que, digamos, denominada mejor o mejor comúnmente denominada como sociedades modernas. Entonces es importante que revisen la infografía que viene en este documento, porque pues bueno, les será de gran utilidad para identificar esos cambios, esas evoluciones en la parte económica, política y social. También tenemos un recurso que se denomina estructuras económicas, y en este aspecto, pues nos apoyan con un audio para conocer cuáles son las características de las estructuras económicas y en qué consiste. También tenemos un apoyo como un cuestionario en donde nos hablan los sectores de la economía, ¿no? Y, perdón, un cuestionario, no, un pequeño digamos, un pequeño texto donde vamos a identificar cuáles son los sectores de la economía. Entonces ustedes cuando le dan clic ahí van a encontrar pues cuál es el sector primario, el sector secundario y el sector terciario, y en qué consisten las actividades específicas de un lugar, ¿sí? Entendiendo, digamos, como cuáles son los sectores, perdón, cuáles son los ámbitos que pertenecen al sector primario, que se divide en agropecuario, pesquero, minero, forestal. En el sector secundario, pues tenemos el caso del industrial, o energético, la minería, una actividad muy importante en nuestros estados, ¿no? Y también tenemos el caso del sector terciario, que se dedica principalmente al sector servicios, ¿no? Es transportes, comunicaciones, la parte comercial, el sentido turístico, lo sanitario, lo educativo, lo financiero, y muy importante, algo que regula todo ello, el proceso de la administración. Bien, en cuanto a esos sectores de la economía, ya identificándolos, pues podemos leer directamente cuáles son los modos de producción. Y en los modos de producción, muchachos, tenemos que este recurso nos va a hablar principalmente de cuáles son, digamos, las formas en las que un país o un lugar específico produce, ¿no? Y qué tipo de modos de producción se tienen. Y bueno, pues por ahí vamos a ubicar también las teorías de Marx, ¿no? En donde nos hablaba específicamente cómo está conformada la sociedad, las divisiones de clases, los modos de producción que se tienen y cómo ellos permiten que haya un desarrollo en una actividad económica o en el complejo, en el contexto social. Entonces, es importante que revisen un video que viene ahí que se denomina modos de producción. También, muchachos, tenemos un texto que nos habla de la estructura política y nos evidencia cómo está jerarquizado estas, digamos, estas divisiones, ¿no? Y entonces, en este recurso de estructura política vamos a encontrar digamos, cómo está constituido este ente político, ¿sí?
Entonces, ahí en estos entes políticos podemos encontrar desde las instituciones políticas, el caso de México, las instituciones federales, los partidos políticos, la conformación del Estado, un concepto muy importante y fundamental que surge a partir de la idea de la independencia en la conformación de un Estado-nación, ¿no? Los elementos del Estado, los partidos políticos, cuál es su papel, qué juegos, qué rol juegan dentro de la sociedad actual, y bueno, cómo es que se divide la importancia de este tipo de partidos, identificando al partidismo como una ideología específica de esta forma de organización social, ¿sí? Entonces, hasta aquí podemos ir configurando que existen tres elementos que constituyen la estructura de un país. Está la estructura económica, está el elemento, el ámbito económico, está el ámbito político y está el ámbito social, uno de los más importantes. Entonces, también el último recurso nos habla acerca de las formas de gobierno, ¿sí? Y bueno, anticipando el documento que nos hablaba de estructura política, pues acá nos va a decir cómo están conformadas esas estructuras políticas, ¿no? Y las formas políticas son un ejemplo de cómo está constituido la estructura política. Entonces, es importante que entremos a este recurso, que revisemos todo, porque ello nos va a permitir poder hacer y construir buenos argumentos tanto para nuestros foros como para nuestras actividades integradoras. ¿Sí? Recuerden que es importante que ustedes siempre realicen todos los textos y argumentos que implican sus actividades, ¿sí? Porque no está permitido que copiemos y peguemos y que, bueno, se conformen una serie de actividades que no debemos realizar. En cuanto a las formas de gobierno, pues nos hablan precisamente de la existencia de la monarquía, la aristocracia, la república, y nos explican cuáles son las características de cada una. Además, nos hablan de las formas de Estado y de gobierno en que se constituyen, ¿no? Y bueno, especialmente nos habla de qué es el Estado y cuáles son las principales formas de gobierno. Además, nos habla de conceptos muy importantes como la democracia representativa, el autoritarismo, la democracia directa, indirecta o representativa, etcétera. Entonces es importante que revisen todos los documentos. Una vez a los recursos en plataforma, que son muy útiles y que, pues bueno, ya vienen resumidos, pues nos vamos a ir directamente a la parte de los ejercicios. En los ejercicios vienen dos actividades importantes que les permitirán respaldar y aplicar todos los conocimientos teóricos que han entendido hasta ahora después de la revisión de los textos. Uno se denomina aplicando las teorías y el segundo érase en Mesoamérica. Entonces ahí es para que ustedes practiquen, conformen todas las actividades de acuerdo a lo que han entendido hasta ahora después de revisar las lecturas. En el caso de las actividades, muchachos, pues bueno, están padrísimas, porque uno se denomina educación, tiempo y sociedad, y la otra, pensar las teorías, que es donde tengo algunas observaciones que les ha costado un poquito más de trabajo, pero no se preocupen. Es muy fácil, solamente es como darles un ejemplo y a partir de ello van a decir, sí, qué fácil era, ¿no? Entonces, ustedes ya lo van a poder estar conformando a partir de las indicaciones del día de hoy. Bien, en los foros de clase que tenemos, uno se denomina soluciones a través del tiempo y el otro, ¿y si fueras un dictador? Este de "y si fueras un dictador", sin duda es uno de los foros de debate más padres durante todo nuestro módulo 4, ¿no? Porque nos permite ubicarnos en el tiempo y pues decidir si realmente, ¿qué haría yo si fuera un dictador? ¿En qué consiste ser un dictador, no? ¿Qué haría? ¿Qué no haría? ¿Cómo conformaría esa parte estructural? Bueno, muchachos, en todos sus recursos, durante todos sus módulos hay un bloque muy importante que muchas veces algunos dejan como de lado. Entonces es importante que consideren el bloque que se denomina para saber más. En esta ocasión, pues nos habla acerca de los aguá, nos habla acerca del empleo, las ciudades medievales, las vanguardias, los sectores de la economía, y bueno, nos habla de específicamente el caso de Aristóteles y el concepto del Estado, ¿no?
conceptos importantes que nos permiten ampliar nuestro conocimiento respecto a los recursos anteriores. Entonces, por favor, no olviden revisar este bloque porque les va a permitir construir ideas mucho más amplias acerca del tema. Bien, estas son, digamos, el resumen de las actividades que vamos a estar construyendo. Entonces, yo les sugiero que inicien desde las actividades integradoras. La actividad número 1, educación, tiempo y sociedad. Se denominan educación, tiempo y sociedad, pensar las teorías, los foros y, bueno, las actividades formativas. En cuanto a los conceptos que vamos a estar trabajando durante cada tema, digamos que la actividad integradora considera conceptos importantes como teorías sociales y las aportaciones críticas, ¿no? Que surgen a partir de pensar las teorías sociales. En nuestra actividad de educación, tiempo y sociedad, pues regularmente tenemos que recurrir a instituciones sociales, la estructura social y algunos procesos sociales. Además de todo ello, pues bueno, cada tema nos tiene pensados temas específicos para poder lograr las competencias que se proponen en este módulo. Bien, de la semana 2, pues nuestra actividad integradora como indicación general, denominada educación, tiempo y sociedad, pues digamos que tenemos que centrarnos en el concepto de institución, ¿no? Así como nos menciona la plataforma, la sociedad está conformada por instituciones, y una institución social, pues bueno, se considera como un sistema de convenciones, organizaciones que regulan las conductas de las personas, ¿no? Cuando hablamos de regular, quiere decir como equilibrar, ¿no? Ese sistema de convenciones o ese sistema de normativas y valores para poder organizar a lo que la gente hace, es decir, esas prácticas sociales, esas acciones, ¿sí? de cada gente que pertenece a esa sociedad. Por lo tanto, todas las sociedades contienen instituciones, y esas instituciones luego legitiman todas esas normativas y se constituyen las políticas públicas, los programas sociales, la conformación de derechos, etcétera, ¿no? Bueno, una de las instituciones más importantes, ¿no? que constituye con este concepto, que se constituye a través de este concepto, es la educación. Y en esta actividad lo que tenemos que hacer es una línea del tiempo en donde vamos a evidenciar cuáles han sido los cambios, ¿no? O cuáles han sido las principales transformaciones en este tipo de institución, es decir, la educación. La educación a lo largo del tiempo ha sido distinta, ¿no? Una, por el contexto económico, político y social, y dos, por el tiempo al que ha pertenecido. Entonces, y digamos también deriva de todo el vínculo que tiene con otros sucesos que han pasado al mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso de la educación en México, tenemos que en la actualidad no es la misma configuración cultural que a finales del siglo XIII, ¿no? Entonces, la educación ha tenido una transformación muy importante, lo que le ha permitido institucionalizar algunas normas y valores a través del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uno, la línea del tiempo, ¿sí? Y esa línea del tiempo, pues, no es más que organizar gráficamente 3 eventos históricos sociales, determinando 3 eventos históricos, ¿no? Es importante determinar eventos históricos sociales. Entonces, una vez que ya haya elegido las décadas de las que nos hace referencia, pues bueno, son de 1825, ese va a ser, digamos, la elección de un evento histórico-social. El segundo evento histórico-social será de la década de 1915 a 1925, y en el último caso, de un evento histórico-social de 1990 a los 2000, ¿no? Una vez que hayamos elegido el evento histórico-social a explicar o a identificar la transformación y los cambios a partir del tiempo, pues ahora sí vamos a buscar algunas imágenes que representen los sucesos que tú elegiste
Y pues vamos, debajo de cada imagen y de cada dato que hemos agregado en nuestra línea del tiempo, vamos a describir brevemente el suceso del que vamos a hablar, ¿sí? Para identificar cuáles han sido los principales cambios en la institución conocida como educación. Al final, pues bueno, vamos a incorporar todas las imágenes, el texto, y de manera que se organice en una línea del tiempo. Aquí retomé un ejemplo de una actividad de alguno de sus estudiantes que en alguna generación nos aportó. Y entonces acá tenemos, bueno, es una estudiante. Ella lo que hizo fue conformar, digamos, el periodo que eligió de la década, nótese aquí arriba, ¿sí? Describió cuál era el proceso histórico-social en cada década. Y, muy importante, lo vinculó, ¿no? Identificando una línea del tiempo. Es decir, un evento histórico-social que tiene una continuidad y un impacto en el siguiente suceso, ¿no? Y así continuamente. En esta ocasión es una línea del tiempo pequeña, entonces no creo que tengan tanto complicada, digamos, no la tengan tan complicada esta vez. Entonces, recuerden, aquí quise citar el apoyo de esta señorita, porque lo que hace ella es muy importante. Además de construir su línea del tiempo con todos los datos solicitados, también agrega las referencias al final, ¿sí? Acá abajito nos puso las referencias, y no solamente las referencias, sino que también agregó, ¿sí? Entonces, por favor, como ustedes van a estar sacando información o investigando de algún sitio o página web, es importante que consideren agregar las referencias al final, ¿sí? Recuerden que también si copian y pegan información tal cual está en la fuente, es importante que aquí, al final del texto, agreguen una referencia, perdón, agreguen una cita textual. ¿En qué consiste una cita textual? Pues en copiar y pegar frases, argumentos, ideas, tal cual lo hizo el autor, para identificar que no es de nosotros, pero que la vamos a utilizar para poder dar respaldo y argumentación a lo que estamos diciendo, ¿sí? Porque esto no es algo que nosotros hayamos construido. Entonces, por favor, es importante que citen textualmente y además agreguen las referencias. Aquí su compañera pues no lo citó, pero bueno, es importante que realicen dicha actividad, porque si no estamos hablando de un plagio parcial, ¿sí? Ella realiza aquí muy bien sus referencias, entonces eso es lo que quiero agregarles. Bien, al final de esta actividad van a ser en donde explican principalmente cómo es que ustedes identifican ese cambio, esas variaciones en la estructura, perdón, en la institución educativa, ¿sí? Ella aquí hace una reflexión muy general, y entonces es importante que la realice. ¿Sí? Al final de su texto ella también agrega sus referencias, no solamente en su línea del tiempo, como acá, ¿sí? Aquí agregó su línea, sus referencias en cada imagen. Pero también, al final de su texto, agregó, después de su reflexión, agregó las referencias que utilizó para poder apoyarse, ¿sí? Aquí también ustedes pueden referenciar los recursos de plataforma. Entonces es importante que lo lleven acá. Por ahí, en el módulo les compartí una guía para poder elaborar sus referencias. Entonces, por favor, guíense ahí. También tiene una guía para realizar las citas textuales. Bien, aquí tengo otro ejemplo de otro de sus compañeros que también realizó, un ejemplo de, entonces aquí viene bien específico, viene el evento sociohistórico, la continuidad y el periodo, ¿sí? Es otra forma de presentar. Aquí agrega primero, antes que nada, describe los conceptos, y aparte los agrega en las imágenes, entonces es importante que lo hagan de esta manera. Bien, eso digamos que es nuestra primera actividad, es muy fácil, no olviden agregar la nomenclatura de la actividad, ¿sí? El nombre de la actividad, su nombre, apellidos, etc. Porque también es un aspecto de evaluar cuando recibo las actividades. Bien, nuestra segunda actividad es la actividad integradora, pensar las teorías, y esta actividad está padrísima, pero a algunos se les complica un poquito.
¿Y qué es lo que tenemos que hacer? En nuestra actividad integradora Pensar las Teorías, lo que tenemos que hacer es elaborar una tabla, ¿sí? Con 4 columnas en donde se listen las teorías sociales, o las principales teorías sociales que revisamos en este módulo. Una es el positivismo, enseguida está la estructural funcionalista, otra teoría social, el materialismo histórico dialéctico, otra teoría social, la teoría comprensiva, otra, la teoría crítica, y al final la teoría de la estructuración. ¿Cuál es la finalidad de conocer las teorías sociales? Como toda ciencia, muchachos, la antropología, la historia, la economía, la sociología, etcétera, son ciencias, ¿sí? ¿Qué implica un proceso de ciencia? ¿Qué quiero decir con ciencia? Que tienen un proceso para estudiar algún objeto, digamos, su principal objeto de estudio es la sociedad, ¿sí? Ya sea la evolución, la contribución de la economía, etcétera, etcétera. Las expresiones a partir de los sistemas, por ejemplo, capitalistas, en la economía, hablando de la economía, ¿no? En cuanto a la antropología, pues la evolución del hombre al paso de los años, su configuración estructural, como institución, etcétera. En la sociología, pues bueno, identificar causas y todo esto, ¿no? De las principales problemáticas sociales e identificar las estructuras. Entonces, para poder hacer eso, las ciencias sociales requieren un método científico, perdón, un método científico. Y ese método científico implica recolectar evidencias, ¿sí? Para decir, si yo quiero expresar una idea, una tesis, ¿sí? Por ejemplo, formularme una pregunta y confirmarle a todos los demás que existe eso que yo estoy diciendo, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que recurrir al método científico y entonces ahí decir, ¿saben qué? Es cierto, voy de lo general a lo particular y tengo que sistematizar toda mi información. ¿Qué quiere decir? Debe de haber un proceso de observación, las características que yo esté diciendo en esa teoría tienen que ser válidas, tienen que ser comprobatorias, ¿sí? Debe tener un orden, tiene que implicar un proceso de investigación, etc. E incluso de experimentación, ¿no? En el caso de los fenómenos físicos para las ciencias naturales o las ciencias duras. En el caso de las ciencias sociales, pues es un poco más complejo, porque, ¿cómo les digo? Como yo les digo a mis alumnos en clases presenciales, lo más complejo no es identificar procesos físicos, sino procesos sociales. ¿Por qué? Porque las personas son lo más difícil de estudiar. ¿Por qué? Porque si tú el día de hoy actúas de una manera, quizá para mañana o para el mes que sigue vas a actuar de distinta manera de acuerdo a tu contexto. Entonces, primero lo que tendríamos, la herramienta que más importante que tenemos los estudiantes o estudiosos de las ciencias sociales es precisamente las teorías. Y esas teorías sociales nos van a permitir identificar cuáles son los rasgos particulares de cada sociedad, ¿sí? Acuérdense que cuando yo les envié un mensajito en plataforma para las actividades de esta semana, pues bueno, les puse ahí cómo íbamos a realizar esta actividad. Y esta actividad, pues bueno, pues digámoslo así, el objetivo de cada una de las teorías sociales, pues es principalmente estudiar cómo se impacta directamente en los comportamientos humanos a partir de las estructuras, ¿sí? Cómo estas estructuras se conforman y cómo impactan en la sociedad. Entonces, las teorías nos sirven para poder estudiar todas esas problemáticas, todos esos fenómenos que nosotros muy pocas veces vemos y muy pocas veces ponemos atención. Y entonces vamos a poder prever e incluso proponer nuevas soluciones. ¿Sí? Aquí les puse una imagen muy sencilla en donde por recuadros les divido la pantalla y entonces en nuestra unidad número 1, estos son nuestro subtema 1, vamos a estar hablando de cuáles son las teorías sociales, las vamos a identificar, vamos a ver cuáles son sus características específicas, ¿sí? De cada una, en qué consiste.
En el caso del 1-2, pues vamos a identificar cuáles son, hasta ahora hemos revisado esto, estructuras, perdón, teorías sociales. Hemos revisado estructuras sociales, ¿no? La evolución de la sociedad hasta la sociedad moderna. Y digamos que vamos a identificar procesos sociales, no solamente en las sociedades, sino los procesos que conllevan tanto las instituciones sociales como las sociedades y qué resultado tienen o qué impacto tienen en las estructuras. ¿Qué producto integrarás, no? Miren, esta es la tabla que viene ahí dentro de nuestra actividad, que nos proponen para organizar nuestra información. Acá viene todas las teorías que nos permiten estudiar los principales fenómenos sociales, económicos, políticos, culturales, y bueno, acá vamos a descifrar, perdón, a escribir en nuestras propias palabras cuáles son las características que definen a estas teorías. Aquí, muchachos, he notado muchas veces, esta es la segunda vez que hago el módulo número 8, que estoy a cargo. Entonces, en el módulo pasado, ¿sí? Bueno, ya hace algunos módulos, de generaciones pasadas, me ponían, copiaban y pegaban información acerca, por ejemplo, la definición del positivismo, y la copiaban y pegaban tal como lo encontraban en Wikipedia, o en algunas de esas fuentes que no son viejas. Y lo ponían aquí. Entonces dicen, no, pues es que yo lo entiendo. ¿Qué creen? Que cuando llegaban al ejemplo, se les complicaba bastante. Y noté que, por ejemplo, los alumnos que sí consideraban construir el argumento, es decir, primero leerlo, entenderlo, reflexionarlo, y después tratarlo de explicar con mis propias palabras, les era mucho más fácil ejemplificar la teoría social. Entonces yo les recomiendo, un tip que les doy, es que entiendan primeramente qué es el positivismo, qué es la estructura funcionalista, ¿no? Perdón, ¿qué es la teoría, a qué se refiere la teoría estructural funcionalista? ¿A qué se refiere el materialismo histórico dialéctico, ¿no? ¿Quién es su principal representante? ¿En qué consiste la teoría comprensiva, la teoría crítica? Y para ello, muchachos, sin duda tienen que recurrir a los principales autores de las teorías. Ellos les van a poder dar digamos, una idea mucho más amplia de en qué consiste, ¿no? Porque, pues bueno, es mucho más fácil así. Ya que tengan las características que definen según a cada teoría social, pues bueno, lo van a escribir aquí, a describir con sus propias palabras, muy importante, ¿sí? Porque si lo escriben o copian de otra forma, les va a ser muy complejo y automáticamente yo les voy a poner que esto es un plagio. Entonces, por mucho que, ¿cómo diré? Por mucho que hagan citas textuales y eso, acá es mucho más importante que ustedes construyan sus conceptos. Una vez que ya construí mis conceptos de acuerdo a las características de cada teoría, pues me voy directamente a ejemplificar, ¿sí? ¿Qué voy a hacer aquí en el ejemplo? Bueno, en este ejemplo vamos a escribir una problemática que puede abordarse desde cada teoría. Es decir, de acuerdo a las características y considerando en qué consiste, es decir, el concepto de la teoría social a la que te refieres, vas ahora a construir un ejemplo, ¿sí? Que pueda mostrarte, digamos, las características específicas del positivismo. Cuando yo les envié en la semana un mensaje, les puse un ejemplo muy sencillo. Les hablé del positivismo, ¿sí? En el positivismo estaríamos hablando acá, digamos que sus características, o como yo lo entiendo, es la teoría objetiva. Es una teoría objetiva que afirma que toda conducta está basada en hechos totalmente comprobables a través del método científico, ¿sí? Esa son, digamos, la definición de mi concepto de positivismo. Ahora, el ejemplo que yo les puse ahí es la presencia de altas concentraciones de metales pesados en el agua de una presa que abastece de alimento a gran parte de la población a los alrededores y cuyo impacto genera enfermedades como la fibrosis quística, lo que evidencia la muerte de personas que ingieren dichos alimentos extraídos de la presa.
o gran concentración de enfermedades dentro de la población, ¿no? Principalmente, como les decía, fibrosis quística. Es decir, el positivismo me va a ayudar a recolectar todas esas evidencias para que yo demuestre que las personas que viven cerca de ese lugar y que consumen ya sea agua o animalitos que provienen de esa presa, pues están adquiriendo una gran cantidad de metales pesados en su organismo, lo que está resultando en principales enfermedades crónicas y degenerativas, ¿sí? Entonces, digamos que esa es mi evidencia. ¿Cuál sería la herramienta que yo utilizaría para evidenciar que existe esa idea? Pues bueno, a través del positivismo. ¿Por qué? Porque es la única teoría que afirma que toda conducta está basada en hechos comprobables. ¿Cómo lo voy a comprobar? No sé, se me ocurre aquí en el ejemplo poner a través de los a través de preguntas, en unas encuestas en donde la gran cantidad de las personas aseguren y firmen que están enfermas porque han ingerido agua de esa presa, o porque están enfermas porque han ingerido peces que se extraen de esa presa, ¿sí? Entonces, otro ejemplo referente a lo mismo es que mi evidencia de mostrar que este problema existe, no sé, juntar todos los análisis y estudios médicos de toda la población que confirmen la existencia de fibrosis quística en habitantes cercanos, es decir, puedo presentar como evidencia el análisis general de orina o el análisis general de sangre, que son de los análisis más sencillos que la gente se hace para saber si está enferma o no y qué tipo de enfermedad se tiene, ¿sí? Algo más adelante, no sé, sería una resonancia magnética, o sea, esa es la forma en la que yo voy a conjugar mis afirmaciones acerca del caso, a través del positivismo, ¿sí? Por acá tenía otros ejemplos en cuanto al estructural funcionalista, déjenme ver si todavía los tengo, para poderles mostrar a ustedes de manera más sencilla cómo es que pueden construir los demás ejemplos, ¿sí? Me prendo tantito porque esto está un poco lentito. A ver si está aquí. Es un ejemplo muy pequeñito. Utilizo como apoyo visual para explicarles a ustedes más a fondo y que tengan una idea más general, porque sí, resulta un poco complicado pues entender estos conceptos que son un poquito más complejos. Entonces, cuando ustedes ya lo ven identificado acá en la plataforma, pues ya es mucho más fácil para ustedes. Entonces, bien, acá. Esta actividad también es de una alumna que tuve. Entonces, para que se puedan dar una idea sencilla. Les digo que mi máquina está un muchito lenta, entonces no sean malos, no se me desesperen. Lo que pasa es que sí le quiero dedicar un poquito más de tiempo a esta actividad porque he tenido muchos comentarios de que les ayude un poquito
y bueno, esta es mi forma de poderles apoyar, ¿no? Bien, pensar las teorías. Aquí tenemos ejemplos básicos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el positivismo consideró el alumno sus características del positivismo es que es objetiva, estudia la sociedad basándose en datos científicos, que toda la conducta está basada en hechos comprobables. En el caso del ejemplo, bueno, puso determinar la culpabilidad en un homicidio. ¿Cómo determinamos esta culpabilidad? Pues bueno, al implementar pruebas criminalísticas especializadas, invertir en la creación y el equipamiento de un organismo dedicado a la investigación de crímenes, clasificándolos, así como impulsar el estudio y la capacitación de profesionales. ¿Sí? Ahí está evidenciando el ejemplo como problemática y las características en sus propias palabras del positivismo. En el siguiente, pues viene la estructura funcional. ¿En qué consiste? Bueno, estudia el papel que representa la función de una práctica social o de una institución en la continuidad de la sociedad en su conjunto. ¿Cuál es el tipo de problemática que identifica el alumno? Bueno, la pérdida de clases que sufren los estudiantes en distintos estados de la República Mexicana por el paro de labores de los maestros sindicalizados, ¿no? Es decir, es un problema que se presenta a nivel estructural funcionalista, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que el estructural funcionalista estudia el papel de la función, ¿no? Que todo debe tener una función en torno a un objetivo específico, que todos los elementos que conforman la estructura deben ser funcionales, ¿sí? Para que todas las actividades se lleven a cabo conforme a lo dictado en la sociedad. De manera que si hay un conflicto, por ejemplo, que los maestros sindicalizados no vayan a clases, ¿qué provoca? Un paro, ¿sí? Un paro en las labores no solamente de los maestros, sino en el aprendizaje y nivel académico de los estudiantes, lo que no está generando que la sociedad sea funcional, ¿sí? Por lo tanto, acá adelante, la solución que propone su compañero, pues bueno, es la creación de un nuevo organismo, entendámoslo como institución, constituido como por padres de familia que favorezcan a la resolución de este conflicto, ¿sí? Es decir, estamos hablando de un acuerdo entre maestros y padres de familia que buscan el desarrollo académico de los estudiantes, ¿no? Sin, digamos, sin minorizar el problema que se dio a partir del paro de labores, ¿no? Porque también el caso de los maestros sindicalizados es una problemática importante que requiere total atención, pero que sin duda ambos grupos sociales pueden establecer un equilibrio y hacer un acuerdo funcional para ambos, ¿no? En el caso del material, bueno, centra el cambio social en los factores económicos, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa a nivel modos de producción, ¿no? ¿Qué tipo de modo de producción tiene una sociedad? Y cómo es que ha habido un cambio social a partir de todos los factores económicos que conforman una sociedad. En el caso del ejemplo pone el salario, ¿no? Es una problemática constante, el salario. O aquí hubiera sido mejor que hubiera puesto el bajo nivel en los salarios, ¿no? O la precarización del empleo, se me ocurre. Porque todos estos implican un factor económico. Si no existe, si minimiza, pues entonces vamos a tener problemas a nivel modos de producción, ¿sí? O mucho más importante, los modos de producción, muchachos, implican problemáticas como el salario, ¿sí? Es decir, el cambio social acá importante, los factores político-económicos, podríamos mostrarlo como la industrialización, ¿no? Porque ha permitido una gran precarización y flexibilización en el empleo, lo que no permite que existan empleos con prestaciones sociales, a destiempos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, acá la solución que propone es una inversión en la infraestructura turística, es decir, esta persona o este alumno identificó que las cuestiones del salarencias en este sentido, a partir de un materialismo histórico, ¿sí? Pues entonces podemos identificar que lo turístico e industrial puede permitirnos tener un pago de salario digno. El materialismo histórico, muchachos, a grandes rasgos lo que permite es identificar los procesos históricos
¿sí? Como antecedente de los problemas actuales. Lo dialéctico nos habla, según Marx, acerca de aquellas relaciones antagónicas. ¿Qué quiere decir? Que dependen una de la otra, ¿sí? Por eso les estamos hablando. Lo económico depende del salario y viceversa. El salario depende de los factores económicos, de las políticas económicas que se especifiquen en un marco legal dentro de una estructura social, ¿no? Entonces, ahí tenemos un marco histórico dialéctico. Por ejemplo, en el caso de la educación, ¿no? Se me ocurre acá, como en la actividad 1 que hicimos de esta semana. Lo histórico sería la transformación que ha tenido la SEP. Y lo dialéctico es la dependencia que tiene la institución educativa a instituciones importantes como se me ocurre la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? ¿Y cuál es el principal problema que surge de esta relación? Pues bueno, actualmente existe un problema de deserción. Y acá, ¿cuál sería la solución que yo propondría? No sé, se me ocurre identificar los contextos sociales bajo los que se considera el estudiante y que influyen en su nivel académico, ¿no? Por ejemplo, acá una problemática sería el embarazo, ¿no? Para la deserción. Acá la solución sería, no sé, hacer más conciencia o darles asignaturas, se me ocurre, ¿no? Algo muy banal. Darles, ¿cómo se dice? Considerando el antecedente histórico y el problema, pues entonces, no sé, asignar un rediseño en las asignaturas en donde se implementen asignaturas como educación, ¿cómo se les llama estas asignaturas de rediseño? Salud y prevención de adicciones, salud y prevención de riesgos, ¿no? De embarazo, etcétera. No sé, se me ocurre, ¿sí? Es decir, considerar lo histórico y la relación dependiente de ello. Ahora, en la teoría comprensiva, muchachos, pues tenemos que utilizar la historia para comprender el modo, es decir, cómo se relacionan los hechos sociales, ¿sí? Eventos sociales históricos. Su objetivo es interpretar el curso de la acción social y sus consecuencias, ¿sí? Teoría comprensiva, ¿de qué se encarga? Con su nombre lo dice, comprender toda la serie de factores que ha impactado en esa problemática para poder establecer cuál es el problema origen. Una vez que identifiquen el problema origen, por ejemplo, acá su compañero o compañera puso violencia. Ese es el problema que surge a partir. ¿Qué va a hacer la teoría comprensiva a través de la solución? Pues crear una institución especializada, ¿no? Que se aplica en el núcleo familiar para el cuidado de un buen desarrollo de la convivencia entre los miembros de una familia. Se le ocurrió a este muchacho, ¿no? Esta es solamente una muestra muy general acerca de lo que ustedes pueden ir haciendo en sus actividades. Ojo, muchachos, no es venir y copiar actividades de otros, ¿eh? Bien. Acá, en la teoría crítica, pues bueno, ¿de qué se trata de la teoría crítica? Se trata de abordar problemas de distintas disciplinas, lo económico, lo social, lo estético, lo histórico, ¿sí? Influyen en su práctica científica, el conocimiento que se desarrolla. La teoría crítica, muchachos, no es más que conocer histórica, contextual, digamos, todos los rasgos específicos del fenómeno social que se presente para poder establecer una idea objetiva acerca del problema y entonces poder emitir una solución. Los descubrimientos científicos, por ejemplo, en la cura, SIDA u otras enfermedades que no salen al mercado ni están al alcance de todos. ¿Cuál es la resolución? La desintegración de los monopolios industriales, la aplicación de los fondos mundiales para la salud, etc. En la teoría de la estructuración, pues tenemos que los individuos están influenciados por la estructura, pero no determinados por ella. Es decir, la teoría de estructuración es el ser humano o el sujeto agente tiene la capacidad de depender de las instituciones o de las estructuras, pero también tiene la posibilidad de elegir, ¿sí? No está totalmente determinada por ellas, sino que es libre de elegir cuál es la opción más viable para convivir. Una de las actividades, de los ejemplos que pongo es desastres naturales,
¿sí? La creación de un organismo que ayudará a la reconstrucción de los lugares afectados. Aquí en la teoría de la estructuración, pues bueno, es considerar todos los aspectos que influyen para poder después considerarla como algo funcional, ¿no? Bien, este es un pequeño ejemplo que yo encontré para que ustedes puedan llevar a cabo sus actividades y pues bueno, sea un poquito más contemplado las características que van a poner acá, ¿sí? En esta tabla. Bien, después de haber realizado nuestra tabla completamente con las características, los ejemplos y las soluciones, pues vamos a elaborar una descripción personal, perdón, vamos a subir nuestro archivo, ¿sí? Con la nomenclatura que se aporta ahí en nuestra plataforma. Entonces, pues una vez planteadas las características específicas, pues esto es lo que vamos a hacer. Aquí, pues bueno, también les había agregado el caso del positivismo, es el mismo ejemplo que les enseñé hace rato, ¿sí? Ah, no, este es otro ejemplo. Positivismo es objetiva, estudia la sociedad, determinar la culpabilidad, etcétera, ¿sí? Bien, las referencias importantes para poder realizar esta actividad, lo mejor posible es identificar, muchachos, o leer el texto que viene en plataforma acerca de qué consiste el positivismo, la estructura del funcionalismo, el materialismo dialéctico, la teoría comprensiva, la teoría crítica o la teoría de la estructuración, y quiénes han sido sus principales representantes. Tenemos desde Augusto Comte con el positivismo hasta Anthony Giddens en la teoría de la estructuración. Theodor Adorno, uno de los representantes de la teoría crítica más importantes y sobresalientes de esta teoría. Muy bueno el señor Adorno. En cuanto a la teoría comprensiva, pues bueno, aquí les he subrayado los datos más importantes. Utiliza la historia para comprender. Si se dan cuenta, aquí mismo vienen los conceptos, ¿sí? Nada más tendrían ustedes que entenderlos y escribirlos bajo sus propios argumentos. Acá también en qué consiste la teoría comprensiva, ¿sí? La teoría estructuralista, la teoría crítica, el estructural funcionalismo, ¿sí? En qué consiste, en qué centra sus estudios, en qué tipos de sociedad, cómo es que los ejemplos de la sociedad, cómo es que se configuran todas estas teorías y en qué consiste el análisis de la práctica social. Digamos que aquí están las características más importantes. Viene un ejemplo por ahí y nos habla, para por ejemplo, conocimiento comprobable. ¿Qué es el conocimiento comprobable? ¿Cómo va a ser la recolección de las pruebas documentadas? El registro fidedigno, objetividad del estudio, las características específicas del conocimiento científico, ¿sí? El nacimiento de la sociología, una de las ciencias más importantes encargada de estudiar a la sociedad, basándose en datos muy importantes, científicos. Por eso estamos hablando de que la sociología es una ciencia, ¿sí? La crítica al positivismo, ¿cuál es? ¿Qué son las propiedades estructurales? El materialismo histórico dialéctico y sus características, las teorías aplicables a, ¿sí? Algunas teorías aplicadas a las sociedades. ¿Qué tipo de teoría se aplica a la sociedad moderna? A la sociedad feudal, a la sociedad primitiva, a la sociedad esclavista. En todas estas sociedades ha habido una conformación estructural distinta, ¿sí? Es decir, contextos históricos sociales distintos, lo que nos permite aplicar teorías distintas a ella, o a su todo en conjunto, desde diferentes perspectivas y desde diferentes teorías. Bien, una vez identificado lo anterior, pues bueno, ya para terminar nos vamos directamente a los foros de clase. Se denomina soluciones a través del tiempo, ¿sí? ¿Qué tenemos que realizar en esta semana en cuanto a los módulos, en cuanto a los foros? En el foro Soluciones a través del tiempo vamos a responder a las preguntas: ¿cómo describirías el problema del desempleo en alguna de las sociedades primitivas, esclavista, feudal y moderna? Y además vamos a mencionar una acción que podría dar solución en alguno de los tipos de sociedad, ¿sí? En este foro he estado leyendo algunas de sus aportaciones, muy buenas también y muy sistemáticas, pero veo que todos replican la misma idea. Entonces es importante que identifiquen, uno, cómo describirías desde tu perspectiva el desempleo, ¿no? En qué consiste el desempleo, ¿sí?
y en cada una, aplicarlo en cada sociedad. En la primitiva, en qué consiste, o en cómo describes el desempleo en la sociedad primitiva. Por ahí unos me pusieron, sí existe, no existía, existe hasta la sociedad moderna. Y por ahí les hice un comentario acerca de, preguntándoles a todos, claro, que veo que hacen una reflexión acerca del desempleo, pero para que yo digamos, para poder entender bien la actividad, necesito que consideren las preguntas que pongo ahí. ¿Sí? ¿Consideran que se refiere al mismo concepto entre trabajo y empleo? Porque, por ejemplo, en la sociedad primitiva, esclavista y feudal, sin duda había trabajo, ¿sí? Es un trabajo, es decir, la división del trabajo. Y de acuerdo a ello se asignaban roles. Por ejemplo, en la sociedad primitiva se dividían dos grupos sociales, mujeres y hombres. Los hombres eran los que llevaban las tareas más pesadas, digámoslo así, en cuanto a fuerza, y las mujeres eran las encargadas de recolectar los principales frutos, ¿no? Entonces, ambas actividades les permitieron tener un estatus o un rol dentro de su sociedad, pero no implicaba que no hubiera empleo o desempleo. Se representaba de distinta manera en las cuestiones del trabajo. Esa actividad que les permite representar de forma creativa, incentiva, un conocimiento empírico a través de las acciones que realizan. Entonces, por ahí les pongo esa pregunta de si ustedes consideran que el trabajo y empleo tiene una relación y que podríamos considerar que si ambos se reflejan en todas las sociedades y en qué características basan su diferencia, ¿sí? Entonces pueden apoyarse a partir de esas preguntas para que pues puedan delinear nuevas argumentaciones en torno a este foro. Para algunas observaciones, bueno, lo que tenemos que hacer es en tu primera participación dar respuesta a la primera pregunta. Imagina que el problema es en uno de los dos tipos de estructuras sociales, primitiva, esclavista, feudal y moderna, y descríbelo. En la segunda aportación, muchachos, lo que tienen que hacer es partir de las estructuras sociales que seleccionaste, imagina que la solución del problema y comentarlo en el foro. Por último, comenta a un compañero sobre tu planteamiento de solución del problema considerando las características de la sociedad. Con esta actividad has puesto en práctica habilidades de reflexión, análisis para identificar, ojo, muy importante, estructuras de la sociedad y proponer soluciones a ese cambio, ¿sí? En el foro debate y si fueras un dictador, pues bueno, esta era la que les decía que está muy padre porque pues podemos imaginar y recrear espacios, ¿no? Contextos. Entonces, en este foro lo que tenemos que hacer, bueno, uno, los integrantes del equipo número 2 son responsables. Ya en el módulo, no, ¿cuál? En el foro de dudas académicas, o en el foro de novedades, no me acuerdo bien, en alguno de los dos les publiqué el nombre de los estudiantes que van a estar moderando, orientando, haciendo énfasis en los comentarios de todos sus compañeros para dar seguimiento al diálogo y poder concluir o construir una conclusión juntos. Recuerden que no solamente basta con agregar textos de argumentos que yo cree, sino que exista una relación, una reciprocidad entre lo que escribo y lo que los demás dicen de mi texto, ¿sí? Entonces recuerden que el objetivo de todo esto es construir conocimiento entre todos. Entonces, cuando hablamos entre todos, tenemos que hacer referencia a que hay un proceso de comunicación constante. ¿Qué implica un proceso de comunicación? Que hay un proceso de retroalimentación, ¿sí? Como si estuviéramos platicando, solamente que en esta ocasión, pues tenemos que hacerlo vía virtual, ¿no? Entonces, la forma no es la de representarnos, no es de manera oral, sino es de manera escrita. Entonces, eso nos permite, como les digo, recolectar toda esa información para al final crear una conclusión. Los encargados de hacer todo esto, pues bueno, son el equipo número 2. Recuerden que no se considerarán participaciones como estoy de acuerdo contigo, tu comentario es muy bueno, estoy de acuerdo, eres muy bueno, o cosas así que no tengan nada que ver. Todos los foros deben estar argumentados coherentemente y vinculados con los conceptos que se revisen durante esta unidad, ¿sí? A partir del video participa respondiendo las siguientes preguntas. 1. ¿Qué es el totalitarismo? ¿Cuáles consideras que son sus ventajas y desventajas? Y si fueras un dictador, ¿qué acciones te caracterizarían? Menciona por lo menos 2. ¿Sí?
Bueno, eso, digamos, es para todas las características que tenemos que recurrir con los foros de debate y las actividades integradoras. En cuanto a los asuntos generales, muchachos, es importante que consideren lo siguiente. Los horarios de las sesiones síncronas serán todos los días jueves, ¿sí? Todos los días jueves a partir de las 3 horas. Estoy tratando de hacer lo mejor posible por llegar en tiempo y estar en tiempo acá. Ajá, entonces, para tener nuestra sesión. Por favor, si tienen algún conflicto respecto a esto, no duden en escribirme. Yo les estaré ayudando en todo lo que ustedes necesiten. Nada más, recuerden que me conecto en las tardes, noches. Entonces, por ahí alguna ocasión, casi siempre les estoy contestando después de las 7 de la noche. ¿Sale? Pero siempre les contesto. También referente a estos horarios, bueno, revisen por favor siempre el mensajero porque ahí constantemente les estoy mandando información y esa información tiene que ver con todas las actividades que vamos a revisar, no solamente durante la semana, sino durante todo el desarrollo del módulo. También lean todos los contenidos en su totalidad, perdón. Las formas de comunicación, muchachos, son a través de el mensajero, la plataforma, y el correo electrónico en caso de que sea algo muy urgente, ¿sí? Bueno, el soporte técnico, aquí tengo el soporte técnico, esta presentación ya la había yo realizado, entonces esto la consideraré para el módulo pasado, pero bueno, ese no lo vayan a considerar. En cuanto a las extensiones de entrega, muchachos, por ahí tengo una persona que me solicitó una extensión en la semana número 1. Les comento a todos, muchachos, el proceso para llevar a cabo las extensiones, digamos, no por todo pueden realizar extensiones. No me dio tiempo y solicito una extensión. Dejé mis actividades a la última hora y tengo que solicitar una extensión. No, muchachos. Las únicas formas de solicitar la extensión es por 2 casos en específico, por enfermedad o por problemas graves en su trabajo, ¿sí? Entonces debe de haber evidencia de que existe o existió este tipo de problemáticas y a quien tienen que dirigirse directamente para que valide esa información es con el tutor asignado al grupo, ¿sí? Entonces, con el maestro Antonio, entonces, por favor, considérenlo, en primer lugar, comentarle la situación al maestro tutor y el tutor ya se pondrá en contacto conmigo para solicitar la extensión de su actividad. Solo así, muchachos, se puede considerar la extensión de entrega fuera de los horarios establecidos para cada actividad. ¿Sí? Por favor. Bien. Ahora, en cuanto a los plagios, muchachos, yo sé que en estas actividades pasadas, pues bueno, se han presentado buenos trabajos, pero en otros módulos, pues he tenido alumnos que no hacen muy buen uso de la información. Y pues tengo que no ponen ni citas textuales ni referencias bibliográficas. Entonces, por favor, muchachos, consideren no copiar ni pegar información en medida de lo posible, por favor. Si les es muy necesario, pues bueno, agreguen citas textuales y siempre deben tener sus referencias bibliográficas, por favor. Y bueno, pues eso, muchachos, por el momento, pues es todo. Espero que pues revisen todas sus actividades, puedan realizar un muy buen trabajo, pero sobre todo que digamos que si tienen alguna duda se contacten conmigo. A mí me da mucho gusto recibir sus mensajes y bueno, me da mucho más gusto poderles ayudar porque pues más allá, como les dije en la semana pasada, más allá de ser su facilitadora, pues soy su guía y su apoyo para que ustedes realicen un muy buen trabajo. Vean en mí sobre todo a una amiga que les permitirá poder llegar a los objetivos de cada actividad y pues bueno, no duden en contactarse con toda la confianza del mundo, yo les estaré apoyando. Y bueno, muchachos, para ya no quitarles más tiempo porque ya nos fuimos muy tarde, entonces les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo y muchísimos saludos, tengan un excelente jueves y mucho éxito en todas y cada una de las actividades, así como también mucho éxito en su vida personal. Estamos en contacto, sigo al pendiente de cualquier situación y les comparto este video. Tengan excelente tarde, nos vemos la próxima semana. Bye.